Estamos en el Estrecho del Magdalena, a pocos kilómetros de San Agustín, Huila, donde el río más importante de Colombia se comprime entre rocas hasta apenas unos 2.2 metros de ancho, la sección más angosta de todo su recorrido. Un canal breve, rugiente, que muestra la fuerza de un río joven todavía tallando la montaña. Este punto está a 1400 metros sobre el nivel del mar, en el flanco del Macizo Colombiano, entre las cordilleras central y oriental. Muy cerca se elevan hitos andinos como el Nevado del Huila y la Sierra Nevada de los Coconucos, recordándonos que aquí el relieve manda. El Magdalena nace más al sur, en el Páramo de las Papas, y viaja de sur a norte hasta el Caribe. Este estrecho es uno de sus primeros grandes cuellos de botella. A medida que desciende, el caudal crece con afluentes mayores como el Cauca, y el valle se va abriendo. La roca aquí combina un basamento andino con unidades volcánicas y sedimentarias, que el agua ha ido esculpiendo durante miles de años. Por eso vemos paredes pulidas, tinas y remolinos. No es solo paisaje, es geología en pleno. Si escuchas con calma, este rugido cuenta el origen del país hídricamente. De esta ranura nace la arteria que atraviesa Colombia.